están? Bienvenidos a este nuevo culto dominical, día 8 de noviembre. Así es, 8 de noviembre, en donde seguimos con la serie Dios con nosotros. Un nuevo profeta nos da su mensaje, nos da su consejo, con estos mensajes aparentemente cortitos, menores, pero bien profundos, bien intensos. Así que ahora vamos a estar con Zacarías. Así que quédense hasta el final del programa. Sí, también a ustedes niños les animamos a tomar su asiento, tomar su Biblia y poner atención a este nuevo programa donde algo nuevo vamos a aprender. Así es, va a haber un tiempo de alabanzas para que hagan de cuenta que están en la iglesia, en el templo, y alaben a Dios como lo solíamos hacer en el templo, en su corazón, meditando en su corazón. También vienen varios momentos bien especiales, los avisos, porque la iglesia sigue en acción. Así que les quería compartir un versículo que dice, 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces es por la voluntad, por la iniciativa de Dios que Él tuvo de haber bajado del cielo a la tierra y por haber inspirado a santos hombres de Dios por medio de su Espíritu para dejarnos una palabra impresa, es que nosotros podemos estar hoy aquí adorando, alabando, en torno a Cristo, en torno a Dios. Así que prepara tu corazón, trae tu Biblia consigo, tenla cerca, tenla a mano y disfruta este momento, porque Dios puede hacer grandes cosas por medio de su palabra. Así que los dejamos invitados para que sigan la transmisión. Un abrazo, chao. Hasta luego.
estar sin mancha, de Él vendré, justificado por la fe. Hola niños y niñas de la Escuela Dominical, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de los profetas menores. Vamos a hablar del profeta Zacarías. Recuerden que un profeta es un mensajero de Dios, y en este caso el profeta Zacarías le iba a mandar un mensaje al pueblo de Israel, donde les dice: volveos a mí, no sean como sus padres que no me obedecieron. Entonces Dios fue tan misericordioso que les dio una nueva oportunidad al pueblo de Israel. Les voy a contar más de este profeta llamado Zacarías. Este libro fue escrito 520 años antes de Cristo, antes de que naciera el Señor Jesús, mucho tiempo antes. Y aún así, Zacarías hablaba de Jesús. Entonces quiere decir que Dios sí cumplió lo que Él había prometido. Así que el Señor cumple todas las promesas. Les invito a ver
unas obras de arte que nos van a explicar mucho más de este profeta y del mensaje que iba a mandar al pueblo de Israel. Uno de los mensajes de Zacarías es la reconstrucción del templo, donde este templo había sido destruido por el rey Nabucodonosor en su reinado. Entonces los israelitas estaban muy tristes y ellos hacían ayuno y estaban de luto. Pero Zacarías le envía este mensaje, les dice: por lo tanto, es lo que dice el Señor, he vuelto a mostrar misericordia a Jerusalén, mi templo será reedificado, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y se tomarán medidas para la reconstrucción de Jerusalén. Entonces el pueblo de Israel ya no debía estar más triste, porque el Señor había mostrado misericordia a su pueblo nuevamente. El Señor quería que ellos volvieran a su presencia, porque en el templo del Señor está la presencia de Él. Entonces Él quería de vuelta a tener esa comunión con los israelitas. Y también iba a tomar justicia con las naciones que le hicieron mucho daño. Así que se ha reconciliado Dios con Israel nuevamente. Y también este mensaje de Zacarías habla de Jesús. Jesús como el Mesías, el Salvador del pueblo de Israel, que iba a venir en un tiempo más. Entonces Zacarías les dice: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde montado en un burro, montado en la cría de una burra, y tu rey traerá paz a las naciones. Su reino se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. O sea que él iba a reinar en todo el mundo. Este es un mensaje para el pueblo de Israel, pero también para nosotros, porque el Señor Jesús vendrá a reinar. El reino de Dios también fue uno de los mensajes del profeta Zacarías, donde les dije que Jesús iba a reinar en este reino eterno. Y dice: en aquel día no habrá luz ni hará frío, será un día excepcional que solo el Señor conoce, no tendrá ni día ni noche, pues cuando llegue la noche seguirá alumbrando la luz. ¿Qué quiere decir? Que en este reino hermoso no habrá día ni noche, porque la luz será permanente. Habrá una luz que resplandece en todo tiempo. La gloria de Dios estará en este reino eterno, este reino que el profeta Zacarías les dice a Israel, pero que también es el reino que nosotros esperamos. ¿Gustó las obras de arte? ¡Sí! Miren, les voy a presentar a alguien muy especial y se llama Pepita. Hola Pepita, ¿cómo estás? Bien, la luz. Oye, Pepita, ¿viste las obras de arte? Sí, me encantaron mucho. ¿Te pareció interesante el tema de hoy? Ay, te voy a ver. Mira, me hice un moño, tú igual te ves muy hermosa con tu peinado. La luz. ¿Pero qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Sí. Tiene mucho que ver, porque el templo que se había destruido, se recuerdan que iba a ser construido de nuevo. Nosotros también somos el templo, y ahí vive el Espíritu del Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuidar de que el Espíritu del Señor siempre esté con nosotros. Así como el pueblo de Israel también anhelaba mucho estar con la presencia del Señor, reconstruyendo el templo. ¿Y sabes qué, Pepita?
Jesús también tiene que ver porque Él nos salvó, ¿cierto? En la cruz. Pero Jesús también nos salva cada día cuando tenemos dificultades, tenemos problemas, a veces andamos tristes o decaídos. Ahí también nos salva Jesús. Entonces, si confiamos en Él, Él nos va a ayudar todos los días. ¿Te das cuenta? Sí. Y además, en lo que profetizaba Zacarías del reino de Dios, ¿lo viste? Era hermoso. Sí. ¿Te gustó? Sí, mucho. Era hermoso. Entonces, ¿a quién no le gustaría estar ahí en ese reino hermoso, tan brillante y tan luminoso? Me encantaría. A mí también. Pero ¿sabes qué, Pepita? Este reino tan hermoso y tan poderoso también lo podemos traer acá, a nuestra tierra, acá, a nuestro día a día. Por ejemplo, el reino de Dios también se lo podemos mostrar a la gente que se siente triste, podemos orar por ellos, ser amables con los demás, en vez de andar envidiando y diciendo, uy, esa niña se viste así, ¿por qué no decir, qué bien te ves? ¿Cierto? Tienes todo el estilo. Y no pensar mal de las otras personas o de nuestros amigos, ¿cierto? Entonces, así podemos traer el reino de Dios acá. ¿Se les ocurre algo más, niños? En los comentarios ustedes pueden decir. Mira, espérenme. Aquí tengo un versículo que habla del reino de Dios, que está en Apocalipsis 21, del versículo 4 al 6, que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago todas las cosas, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Ven qué lindo? Es un cielo nuevo y una tierra nueva. Allá no va a haber más maldad, ni llanto, ni dolor, ni tristeza. ¿Les gustó, niñas? Sí. Qué bueno. Eso es lo que el profeta Zacarías envió como mensaje al pueblo de Israel, pero también a nosotros, ¿ya? Para que traigamos el reino de Dios acá a la tierra. Y quiero ver si se acuerdan, o yo les puedo enseñar una canción que es del reino de Dios y que dice así. Seguramente muchos niños de la escuela dominical se acuerdan. Es así: voy por el camino al lugar de gloria, voy por el camino al lugar de gloria, voy por el camino, voy por el camino, voy por el camino al lugar de gloria. Ver a Jesús llegando allá, ver a Jesús llegando allá, ver a Jesús, ver a Jesús, ver a Jesús llegando allá. No habrá tristeza del otro lado, no habrá tristeza del otro lado, no habrá tristeza, no habrá tristeza, no habrá tristeza del otro lado. Voy por el camino al lugar de gloria, ver a Jesús llegando allá. No habrá tristezas, no habrá tristezas, no habrá tristeza en el otro lado. Ay, me enredé un poco, Pepita. ¿Despidámonos de los niños? Sí, besitos. Chao. Chao. Muchas bendiciones. Cuídense mucho. Nos vemos. Hermanos, buenos días, qué gusto me da saludarles, espero que estén muy bien y ahora los quiero introducir al tiempo de alabanza. Esta semana he estado meditando en el Salmo 27. El primer versículo dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?
y pensaba en esto, David hace una afirmación y una pregunta. Una afirmación y una pregunta. Y en resumidas cuentas, lo que nos está diciendo David es: si Jehová es mi luz, es mi salvación, es la fortaleza de mi vida, no voy a temer. ¿Por qué? Porque Jehová me salva en esta parte de la eternidad y voy a estar para siempre con Él. Por lo tanto, no temeré aquí, y Jehová saca todo el temor de mi vida. En estos tiempos que seguimos en pandemia, que probablemente seguimos preocupados, mi invitación, hermano, para ti es que no tengas temor, porque Jehová ya te salvó y nuestra vida está escondida en Él. Estamos en sus manos. Te quiero invitar con esta pequeña reflexión al tiempo de alabanza, que sea un tiempo de bendición para ti. Nos vemos. Tú eres el Rey lleno de infinito poder. Tú eres el Rey todopoderoso. Estamos aquí para celebrarlo, para levantarte un trono en medio de las naciones. Vamos ahí. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. A llevar. Dile una vez más. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey. Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Así es, Señor. Declaramos eso, Señor, en esta noche. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey, Señor.
Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Hola a todos que nos están viendo un domingo más. Seguimos con esta serie titulada Dios con nosotros. Hemos visto los 12 profetas menores y ahora vamos en el profeta número 11. Se nos va acabando la serie y vamos a estar con el tema de hoy centrado en Zacarías. Y acá yo te quiero hacer una pregunta a ti que nos estás escuchando. ¿Te gustaría saber qué va a suceder en el futuro? ¿Te gustaría comprender lo que ya sucedió y lo que sucederá para las futuras generaciones? ¿Y cómo esa información que tú vas a obtener te puede servir para tu vida cotidiana? Bueno, quiero que tomes ahora un tiempo para orar, para reflexionar y para que le pidas a Dios que Dios hable a tu vida y hable a tu corazón.
Bueno, vamos a estar, como lo dije, en el profeta Zacarías. Zacarías es bien particular. Su nombre se traduce como Jehová recuerda. En ese momento los judíos, el pueblo de Israel, estaba viviendo un momento crucial de su historia. Habían estado ya 70 años exiliados en Babilonia. Ya había nacido probablemente una segunda y una tercera generación en esas lejanas tierras. Cuando entonces se les ordena por decreto ley de que ellos podían volver nuevamente, se dice que más o menos 50.000 judíos fueron los que volvieron a Jerusalén en ese momento. Pero fue entonces cuando ya nuestro hermano Antonio nos hacía ver por medio de Ageo que estos judíos que habían vuelto empezaron a reconstruir sus casas y las prioridades espirituales, como reconstruir el templo de Dios para su plan de redención, había quedado en el olvido. Entonces, en un lenguaje tosco, agresivo, Ageo les tiene que decir: reconstruyan el templo, ordenen sus prioridades. Y en esta misma línea, Zacarías, siendo contemporáneo del tiempo de Ageo, se levanta también en un ministerio quizás más extenso. De hecho, son 14 capítulos que lo vamos a agrupar en 3 enseñanzas claves. Primero, el remanente de Dios y la reconstrucción del templo. Segundo, el Mesías revestido de humildad. Y como tercer punto, el Mesías de la gloria. Vayamos primero a los primeros versículos del texto, que parte diciendo: en el 8º mes del año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. El texto parte con una invitación para que esta nueva generación se vuelva a él como no lo habían hecho sus antepasados. De hecho, sus antepasados fueron al exilio a Babilonia y los del norte fueron a Asiria, precisamente porque no atendieron el consejo de Dios. Se dejaron guiar por sus deseos y luego vinieron las consecuencias. El templo fue destruido y pasaron 70 años llorando, ayunando por esa destrucción de ese glorioso templo que había hecho Salomón con sus manos. Entonces, en el versículo número 16 del capítulo 1, ya nos empieza a decir el consejo de Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Luego, más adelante, en el capítulo 4, en el versículo 7, dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y luego, en el capítulo número 6, versículo número 12, habla de la coronación de Josué, que iba a ser el sacerdote, el que iba a estar encargado de la liturgia religiosa dentro del templo. Entonces le dice, versículo número 12, capítulo número 6, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará templo a Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz entre ambos. Luego, Dios también habla en el capítulo 4 del candelabro de oro y los 2 olivos, que iban a estar simbolizados por Josué, siendo sumo sacerdote, y por Zorobabel, siendo rey de Israel. Estos 2 personajes son claves dentro de los primeros capítulos de Zacarías, porque Dios nos muestra en el fondo quiénes iban a ser los líderes de este remanente. Dios siempre guarda un remanente. Dios podría haber desechado por completo a los judíos en Babilonia y haberlos exterminado. Pero Dios decidió guardar un remanente y hacerlos volver a la tierra de la mano del liderazgo de Zorobabel como rey y de Josué
como sumo sacerdote. Esto es vital para entender que el lenguaje de acá de Zacarías nos está diciendo: vamos a reconstruir el templo, pero no solamente por reconstruirlo. Hay razones espirituales, hay un plan de redención, hay una promesa del Mesías que todavía no se cumple, por lo tanto tenemos que seguir colaborando en el plan de Dios. Entonces, la reconstrucción del templo en este momento de la historia con Zorobabel y con Josué se vive con una vista hacia el Mesías, mirando hacia el futuro. Y vamos a ver que Zacarías les habla acá muchas cosas acerca del futuro, las cuales muchas ya se cumplieron, pero hay otras que aún no se han cumplido en el año 2020. Recordemos que ellos estaban en el año 500 a 450 antes de la llegada del Mesías. Por lo tanto, ellos esperaban la restauración de Israel. Ellos habían sido oprimidos por imperios sanguinarios y todavía no podían gozar de esa paz y de esa tranquilidad y de ese reinado fuerte y profundo que aquel que estaba prometido a David, que su descendiente iba a gobernar el mundo eternamente, no se había cumplido. Entonces, ese es el remanente de Dios, simbolizado por Josué y Zorobabel, trabajando espiritualmente, físicamente, para colaborar en el plan de Dios. Entonces, hermanos, ya tenemos el primer punto. Al final vamos a llegar a las conclusiones y las aplicaciones finales, pero el primer punto es ese, el remanente de Dios. Y luego, ya los primeros siete capítulos hablan acerca del comportamiento de este remanente, pero ya en el capítulo número 9, Zacarías empieza a mencionar algunas profecías predictivas que iban a suceder en el futuro. Y en la Reina Valera les debería parecer castigo a las naciones vecinas. Del versículo 9 al versículo 8, no lo lean, pero Dios habla acerca de un rey que Dios iba a levantar y que iba a hacer juicio a todas estas naciones paganas que habían dañado a su pueblo. Este juicio, muchos historiadores y muchos eruditos coinciden en que fue Alejandro Magno, el hombre que Dios levantó para hacer juicio a estas naciones. Y todas las naciones, desde la tierra de Jerusalén prácticamente, hasta casi llegar a la India, fueron arrasadas y fueron consumadas por este imperio liderado por Alejandro Magno. Y Alejandro Magno era un tipo bien peculiar. De hecho, les cuento esta historia aparte para introducir al Mesías revestido de humildad, porque Alejandro Magno fue una especie de Mesías para su sociedad. Su voluntariedad lo llevó a dominar grandes tierras. Y lo peculiar es que Alejandro Magno tenía un caballo que se dice que lo montó a los 15 años, un caballo salvaje, con una cabeza prácticamente de búfalo, que era muy agresivo, era un caballo de guerra. Este caballo tiene por nombre Bucéfalo, y él lo llevó hasta su muerte y lo acompañó durante todas sus conquistas, para 30 años después morir ese caballo en la guerra, y él funda una ciudad incluso con su nombre, Alejandría de Bucéfala, en nombre a su amado caballo de guerra. ¿Y por qué? ¿Por qué dije todo esto? Miren el contraste de lo que el mundo espera, un Alejandro Magno, poderoso, glorioso, que domine pueblos y naciones, pero miren lo que es prometido para el remanente de Israel. Versículo número 9 del capítulo número 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¡Wow! ¡Wow! ¿Por qué dice tu rey? Israel, tú vas a tener un rey.
Pero ten mucho cuidado de la forma que pretendes esperar a ese rey, porque yo he ordenado los tiempos, y el Mesías humilde llegará primero, justo y salvador, humilde, que en el lenguaje original quiere decir pobre, revestido de humildad, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Creo que acá ya muchos se dieron cuenta que esto es como leer Mateo, una profecía que se cumplió al pie de la letra en el Nuevo Testamento. Y Matty Henry dice lo siguiente: Jesús no necesariamente buscó a un pollino debido a la humildad y a la pobreza que ese pollino representaba, sino que también la gente que tenía cierto nivel adquisitivo podía andar viajando a través de un burro. Pero había algo peculiar en este símbolo que usa Jesús. Es que te hago una pregunta: ¿tú irías a una guerra montado en un pollino, montado en un burro? Vemos claramente que Alejandro Magno no decidió ir en un pollino. De hecho, se buscó un caballo robusto y salvaje. Pero Jesús lo que estaba diciendo acá, al montarse en el pollino, estaba diciendo: yo soy el rey, yo soy el Mesías. Quizás a muchos les va a costar reconocerme, porque estoy revestido de humanidad, estoy revestido de humildad, estoy revestido de justicia y de gracia. Pero vengo en son de paz, por eso vengo en un burro, vengo en un asno. No he venido a juzgar a las naciones, he venido a salvar a las naciones. Y ese es el mensaje profético de la primera venida de Jesús, que muchos judíos lograron entender cuando Él llegó a la tierra. Pero otros judíos no lograron entender esa profecía porque ellos esperaban al Mesías de la gloria. Esperaban al que vamos a ver después, a ese Mesías de la gloria poderoso, que ya viene en un caballo blanco, como lo dice Apocalipsis 19:11. Pero mira lo que se dice acerca de este Mesías humilde. Pasamos al capítulo número 11, al versículo número 12. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, hablando a un sacerdote, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Acá Dios le dice a Zacarías: vístete como un buen pastor, porque van a haber malos pastores que no van a querer el bien de las ovejas, que van a comer de la oveja gorda. Pero el buen pastor, pregúntales cuánto pagarán por el salario del buen pastor. Y ellos estimaron el salario por 30 piezas de plata. Curiosamente, fue el mismo salario por el cual Judas decide traicionar al buen pastor, decide ponerle un precio a la cabeza del pastor y lo decide entregar por 30 piezas de plata. Fue entonces Judas el símbolo del pueblo judío, en que todo el pueblo judío valoró el trabajo del buen pastor por 30 piezas de plata y en otras palabras los desecharon. Por lo tanto, Dios por un periodo de tiempo también los desecha a ellos como nación judía y les dice, versículo 14, quebré luego el otro cayado ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Porque aquí yo levanto en la tierra un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará cansada cuesta, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Y luego vemos que luego de la llegada del Mesías en humildad, luego de su resurrección, y después en el año 70 después de Cristo, con la destrucción completa de Jerusalén, nunca más se ha levantado un templo, nunca más se ha levantado un sacerdocio, nunca más ha habido un rey para Israel. Y Israel
ha quedado de cierta manera rezagado para la entrada del Evangelio a todas las naciones por medio de los gentiles. Hermanos, en este tiempo vivimos ahora. La primera venida de Jesús ya se cumplió al pie de la letra. Ya vino el Mesías en humildad. Pero ahora vamos a ver qué nos dice Zacarías respecto a la segunda venida del Señor Jesús, a ese Cristo de la gloria, al Mesías de la gloria. Que bien lo dice el versículo número 10 del capítulo número 9. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar y mar. Vemos que este Mesías de la gloria va a acabar con las armas de guerra, y va a prometer y cumplir, que ahí está la gran diferencia, con paz a paz de las naciones, de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. ¡Wow! Luego en el capítulo número 12, en el versículo número 10, se sigue hablando de esta segunda venida del Señor Jesús, que aún no ocurre. Y nos dice el versículo número 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por unigénito. Versículo 8 del capítulo 13. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará de ella. Y la meteré en fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde en plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Miren, antes de la segunda venida del Mesías, Dios va a limpiar la tierra, y también va a limpiar a su pueblo Israel, por lo cual no todo el que nace israelita, dice Pablo, es israelita, sino que es el que según el llamado, según el corazón, lo es. Por lo tanto, Dios hace una limpieza para ver quién es el verdadero judío mesiánico que va a creer en el Mesías, y deja 1/3 de esa raza judía, que luego en el versículo número 10 del capítulo número 12, como recién leía, dice que mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo de unigénito, afligiéndose por él, como se afligen por el primogénito. En aquel día habrá llanto en Jerusalén. Versículo 12, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y las mujeres por sí. Y todos los linajes, cada uno por sí y por sus mujeres. Ese remanente que va a quedar en el futuro, que también va a estar compuesto por esos 144.000 judíos que van a estar predicando el Evangelio, serán el todo Israel espiritual que va a ser salvo en el día del Señor. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Ya Jesús no vendrá de forma humilde. Ahí vendrá en un caballo blanco con todos sus ángeles y con todos sus santos detrás de él, pero vendrá con las manos perforadas. Esas manos perforadas que ya hemos hablado son el justo precio de la ira de Dios para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Por lo tanto, si tú eres parte de ese remanente de Dios en este momento, que ha creído que las manos horadadas del Mesías son para restablecer tu amistad con Él, bienaventurado eres. Si tú aún no has creído eso, estás en problemas, pero aún queda tiempo antes de que llegue la segunda venida de Jesús. Y todo esto, toda la corrupción que vemos en este mundo se acabará. Entonces, amigos, vamos a seguir en el versículo ya 14, finalizando un poco el Mesías de la gloria. Luego de que viene el Señor Jesús y salva a este remanente, a este todo Israel será salvo en ese tiempo de angustia, de aflicción, ocurre algo grandioso. En medio de la aflicción, nuevamente todos los reinos del mundo van a tratar de atacar a Israel por una última instancia. De cierta forma, Israel siempre ha estado en la mira de todo el mundo,
Israel es el reloj profético que nosotros tenemos para reconocer los tiempos. Israel es una nación clave para la historia de la humanidad y para el plan de redención. De hecho, ustedes pueden complementar con Romanos. Romanos capítulo 11, capítulo 10, habla de esta futura restauración de Israel. Pero sin ir más allá, esto ya en el futuro, el versículo número 3 dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Todas estas naciones que iban a atacar por última vez a Jerusalén, en lo que se denomina la batalla del Armagedón, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos, y se partirá por el medio. Hay algunos maestros que dicen que esta es la batalla más corta y más aburrida de la historia, porque hay un espectáculo gigante para derrotar a Israel, pero el Señor, con tan solo poner sus pies en el monte de los olivos, parte el monte de los olivos y los vence a todos. Dios no necesita un carro de guerra. Dios no necesita un caballo como el que tenía Alejandro Magno. Con la sola presencia y la sola gloria de Dios ya es suficiente para derribar a todas las naciones. Y esa victoria, amigos y amados hermanos, ya está garantizada. Ya no hay vuelta que darle. Pueden levantarse muchos líderes, muchos presidentes, muchos senadores, muchos diputados. Pueden cambiar de 10.000 veces la Constitución. Pueden pasar muchas cosas dentro del partido. Pero el rayado de cancha ya está establecido por Dios. Dios va a llegar como Mesías humilde y que ya lo cumplió. Va a salvar a los gentiles. Va a endurecer a Jerusalén para que entre la plenitud de los gentiles. Y luego, cuando haya llegado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será atacado. Y luego Dios los salvará y mirarán a aquel que traspasaron y todo Israel será salvo. Y Dios vencerá a todos esos pueblos que se opusieron contra su plan, contra lo que Él determinó como correcto. Eso pasará en la batalla del Armagedón. También lo dice en el versículo 5 del capítulo 14, cuando dice: y vendrá Jehová mi Dios y con Él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de noche ni de día, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y Jehová, versículo 9, será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. En aquel día el misterio de Dios, que hoy pareciera estar escondido para los humanos, que no entienden que hay un Dios que ha trazado la historia y que hay un Dios que gobierna sobre la historia, sobre los imperios, y que se ha revelado al hombre por medio de las sagradas escrituras y por medio de la persona de Cristo Jesús. En ese día el misterio de Dios será revelado a todo ojo, a toda carne, y empezará el reinado que fue prometido a David, que sobre su trono iba a haber un descendiente que reinaría para siempre y que su reino sería eterno. Ese rey, según todas las características mencionadas en Mateo, en Lucas, en Juan, se cumplieron en Jesús. Jesús tiene todo el derecho legal, el linaje de David, para ocupar el trono y reinar para siempre. Y miren, amigos, luego en este reino ya mesiánico, cuando Jesús vence en el monte de los olivos, en el versículo número 11 dicen: y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Pregunta: ¿han escuchado alguna vez que Jerusalén ha estado en paz? De hecho, los muros que hay en este momento en la franja de Gaza, los misiles que tienen el ejército israelí y la guerra que viene de uno para el otro lado no termina y no ha terminado.
Y podemos pasar por la historia y ver la historia de las cruzadas. Podemos ver en los tiempos de Jesús lo que pasó en el año 300. Podemos ver en el siglo de ahora, en el año 2020, cómo sigue esa tierra en continua guerra, siendo que su nombre es ciudad de paz. Pero el cumplimiento de esta profecía precisamente viene del futuro, de lo que esperamos nosotros como cristianos, que morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y miren el versículo número 16 del capítulo 14. Y todos los que sobrevinieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En ese entonces la influencia de Israel para el mundo va a ser tan positiva, va a ser tan admirable por la presencia del Mesías, que todos los pueblos van a ir año en año a adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, una fiesta solemne que se celebraba desde tiempos antiguos, para recordar la provisión de Dios en medio del paso por el desierto. Y todos entonces reconocerán que Jehová es Rey. Versículo 17 dice: y acontecerá que de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos no traerá lluvia. En aquel día, versículo 20 dice: estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todo lo que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. O sea, en este reino mesiánico que nos promete Dios por las Escrituras, nos dice que todas las cosas, desde las ollas hasta los caballos, van a estar apartados para el Señor. Curiosamente, cuando el Señor Jesús dice el reino de Dios se ha acercado en su predicación, nosotros nos transformamos en una sucursal, donde la casa matriz aún está en el cielo esperando por su venida, por su segunda venida. Pero somos una sucursal en donde todos nosotros también podemos entregar nuestro trabajo y consagrarlo al Señor, apartarlo al Señor. Podemos tomar nuestros alimentos y apartarlos para el Señor con acción de gracia y dar gracias por ellos. Podemos tomar nuestras vidas y apartarlas para el Señor, sacarlas del mundo y consagrarlas para Dios. Entonces, amigos, dicho ya estos 3 puntos, el remanente de Dios por Zorobabel y Josué, el Mesías en humildad ya cumplido en su completa cabalidad, no queda la menor duda de que eso se cumplió históricamente y proféticamente. Y el Mesías de la gloria que aún estamos esperando, hermanos. No sé si te pasa, pero cuando veo todos los problemas de este mundo, cuando veo los candidatos que tenemos para presidentes, cuando veo los fraudes electorales que acontecen en el mundo, cuando veo la polarización que es cada vez más fuerte en este mundo, cuando veo la economía que va en derrumbe, digo, no puedo mirar a ningún Mesías más. No puedo esperar que la economía sea mi Mesías. No puedo esperar que un presidente con naturaleza caída sea mi Mesías. No puedo esperar que yo mismo sea mi Mesías y me trate de salvar a mí mismo. Por lo tanto, la respuesta queda únicamente en mirar a ese Mesías de la gloria y saber que Él va a reinar. Saber que Él va a gobernar y va a destruir a los malos y salvará a su remanente. Pensar en eso te puede traer paz, te puede traer tranquilidad. Entonces, si Dios cumplió en la primera venida del Señor Jesús, montó ese pollino humilde que contrastaba con Alejandro Magno
para demostrar que él no necesitaba poder para reinar. Y de hecho todos los autores lo manifiestan como la entrada triunfal. Si ya cumplió con la traición de Judas con las 30 piezas de plata, si ya cumplió con esta reconstrucción del templo hecha por Zorobabel, ¿acaso Dios no cumplirá con la segunda venida? Amigos, la segunda venida del Señor Jesús es inminente. Es cosa de tiempo. En cualquier momento va a ocurrir. No sabemos el día ni la hora, pero va a ocurrir. De eso que no te quepa la menor duda, porque la evidencia bíblica para decir que lo que se dice en la Biblia se cumple es demasiada. Entonces, hermanos, tenemos el ejemplo de este remanente. Tenemos la profecía cumplida de Cristo y tenemos el Mesías de la gloria prometido. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Y cómo me implica a mí saber que Dios ha determinado la estructura de los tiempos? Bueno, ya les dije que el remanente de Dios trabajaba en función del Mesías. Nosotros de cierta forma tenemos que hacer lo mismo. No vamos a lograr un reino mesiánico en este momento. No vamos a lograr un reino mesiánico antes de que llegue el Mesías a reinar. Pero sí hay un manual de conducta que Dios le da al remanente y que es claro y específico. Y acá podemos ir al versículo número 9 del capítulo número 7, que Dios le dice a este remanente: juzgar conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Luego, también Dios en el capítulo número 1 le da una advertencia y les dice: no sean como estos malos creyentes que no escuchan la voz de Dios, sino que dice, versículo número 4, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y estos malos cristianos no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Pero en el versículo número 3 dice, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. La invitación de Dios en este momento y a través de este sermón, más que conocer todo el futuro, quiero invitarte a que vuelvas al Señor. Y ese volveos al Señor puede ser una actividad diaria, porque día a día nos apartamos de Él. Pero la evidencia bíblica nos deja que apartados de Él nuestra vida no va a ser muy buena, no va a ser gozosa, no va a tener tranquilidad y reposo para el alma. Por lo tanto, tenemos que volver a Él. Y luego, si ya volvimos a Dios, ¿cómo entonces esperamos la segunda venida del Señor? Esa pregunta también se hicieron los hermanos de Tesalónica. ¿Acaso dejamos de trabajar si va a venir el Señor? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vayamos a Romanos 12 para que entendamos qué hacemos con esta profecía. Esta profecía nos va a traer paz, nos va a traer confianza, nos va a traer seguridad, para que en aquel momento catastrófico, cuando piensas que todo está en tu control, tú te acuerdes, no, todo está en control del Mesías. Él rayó la cancha, Él determinó los tiempos. Dentro del partido pueden suceder muchas cosas, pero finalmente el último gol y el que decide todo, lo meterá Dios y ganará Dios. Por lo tanto, puedo estar confiado que el partido ya está asegurado si yo estoy con Cristo. Si tú no estás con Cristo, tu partido, tu vida no está asegurada. Está totalmente incierta. Por lo tanto, si tú eres cristiano y crees en esta profecía, mira el consejo que nos deja Pablo. Primera conclusión, volvamos a Dios. Y luego que volvemos a Dios, ¿cómo vivimos? Versículo número 11 del capítulo 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, en esta esperanza del Mesías,
No te puede traer tristeza pensar en esta esperanza. Por obligación, por norma, por ley, te tiene que traer alegría pensar en esta esperanza. Por lo tanto, piensa mucho más en esta esperanza. Sufridos en la tribulación, no vamos a estar exentos de problemas, pero constantes en la oración, compartiendo con las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. No paguéis, versículo 17, a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Sométanse, versículo 3, capítulo 13, a todas las autoridades, a superiores. Entonces, el consejo de Dios te enseña a vivir en este momento. Si quieres profundizar más, lee todo el consejo de Dios y entenderemos cómo debemos ser un buen esposo, cómo debemos ser buenos hijos, cómo es para Dios ser un buen trabajador, un buen político, una buena dueña de casa, etc. Y tengamos nuestra vista en la esperanza gloriosa del Mesías. No pongamos nuestra vista en las cosas de este mundo, en estos falsos Mesías que se levantan, sino únicamente miremos al Mesías de la gloria, profetizado en Zacarías, en Daniel, en Apocalipsis, y consideremos este mensaje, porque si Dios ya cumplió una vez, como el Mesías humilde, inofensivo, que se revistió de pobreza para hacernos a nosotros ricos, vendrá nuevamente en un caballo blanco, sin relación con el pecado, a salvar a los santos y a los justos, y a condenar precisamente a los que no creyeron que Él era el Rey, que Jesucristo es el Rey. Amados hermanos, el único motivo de esta predicación es exaltar el nombre de Cristo, hacerte volver a Dios y a vivir la esperanza de Dios de una forma responsable, como lo enseña Romanos 12. Entonces, hermanos, Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia. Deja comentarios en este video si quieres recibir más apoyo, más material. Estamos dispuestos a servirte y ayudarte. Bendiciones, amados. Dios les bendiga. Hermanos queridos, gusto poder saludarlos a través de estos medios, y agradecemos la posibilidad de que se pueda estar sumando o se haya sumado ya a nuestra conexión y haya podido compartir con nosotros esta linda reunión. Quiero compartir con ustedes algunos avisos importantes que compartimos domingo a domingo. Ya saben que a eso del mediodía estamos transmitiendo este culto al Señor para compartir música, el tiempo de niños, el mensaje y la palabra del Señor a través de nuestro canal de YouTube y el de Facebook también. Cada martes a las 20:15 horas tenemos el tiempo de oración y el estudio semanal. Lecciones para la vida cristiana acerca del perdón, el crecimiento espiritual, la Biblia, la iglesia, etc.
Si tienes alguna petición o gratitud al Señor, coméntalo ahí debajo en los comentarios del canal. Nos gustaría estar orando por ti. Además, nos damos cuenta de esa manera que la iglesia sigue viva, sigue funcionando, porque vemos cómo aparecen los motivos de oración, ¿cierto? Las peticiones, pero también hay muchos agradecimientos. Y eso es porque vemos que Dios hoy se está moviendo en medio nuestro. Y eso es hermoso. Durante la semana, los grupos pequeños de nuestra iglesia también se siguen reuniendo. Los niños, los jóvenes, las damas y los varones se siguen todos juntando semanalmente. Si no participas todavía en ninguno de los grupos de nuestra iglesia, avísanos para incluirte en uno de ellos. En nuestro sitio web www.ibrecoleta.cl tenemos hartos recursos súper buenos para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual, artículos devocionales, cursos bíblicos y algunos artículos para matrimonios también. Así que la invitación está hecha para juntarnos también el próximo domingo y compartir juntos un nuevo culto a nuestro Dios. Que el Señor le bendiga. Un abrazo y nos vemos. Chau.